Yo me llamo Itaiza Curbelo Feo, tengo 24 años y ahora mismo sufro depresión y ansiedad. Soy Anaís, tengo 27 años y llevo desde los 10 años padeciendo de depresión. Soy Isaac Guijarro González, soy abogado y los primeros síntomas de la depresión los empecé a tener en 2019. Y pasa de no tener ganas en tu día a día ya a no tener ganas de vivir, a no verle sentido a la vida, a decir, pues oye, ¿y si me muero o si alguien me atropella? Pues casi que sería un descanso para mí, ¿no? Es un bucle de pesimismo, es que te quedas vacía. Hay veces que no tienes ni emociones. Me dije a mí mismo, bueno, vamos a ir al psicólogo a comentarle esto, a ver qué le parece, pero me daban cita para 5 o 6 meses. En una visita de 1 hora, ¿cómo reduces esos 6 meses? ¿Cómo los cuentas? Empecé con mi primera novia, era una persona muy posesiva y lo mismo venía y te daba un beso, que venía y te decía que estabas sola y que eras una mierda, pues mi cabeza hizo pum, vale, soy una mierda y nadie me quiere. Y ahí fue cuando ya pedí ayuda a la Seguridad Social. Me vio una vez 20 minutos y me dijo, te llevamos al psiquiatra, y al psiquiatra fue llegar, me senté en la consulta, ni me miró y me dijo, tómate estas pastillas, y esto es antidepresivo y esto es ansiolítico. Gracias a un despido que tuve, pues me pude costear en cierto sentido durante unos meses psicólogos y psiquiatra. Y por privado son 80 euros la visita. Una vez llegó la pandemia, tuve que dejar la psicóloga porque no tenía ni trabajo ni sustento con el que poder pagar una sesión. Si un día estás muy mal y tienes un juicio, pues al final no es lo mismo decir que tienes, no lo sé, una enfermedad o que te has roto la pierna a decir que tienes depresión. Porque sí que lo he pasado bien, con mi familia, como con mis amigos, he viajado, pero siempre hay como una tela de tristeza. Esta psicología de si quieres puedes, si estás triste pon una sonrisa, es una filosofía que te culpa mucho a ti, porque yo quiero, pero es que no puedo porque no depende de mí. Problemas mentales como esos que han visto de mayor o menor gravedad afectan a 1 de cada 10 españoles. Y nuestro país no tenía activada aún una estrategia de salud mental. El Gobierno y las comunidades acaban de aprobarla hace pocos días. Faltan recursos y medidas para atajar los problemas, sobre todo en las primeras fases. Nuestra compañera Ana Roldán ha reunido a algunos expertos para analizar la situación. En torno al 20 al 25% de la población española sufrirá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Eso supone que 1 de cada 4 personas va a necesitar asistencia psicológica o psiquiátrica en algún momento de su vida. Y la pandemia ha complicado mucho la situación. Hay más personas con trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño. Pues esta situación va a agravar necesariamente la presión asistencial, tanto en el sector público como en el privado. Por eso quiero que vosotros, que sois especialistas, que trabajáis, Guillermo Laera, eres psiquiatra, María José Prieto, eres psicóloga clínica, María Ayala, médica de familia. Quiero que me contéis desde vuestra experiencia en vuestros centros de trabajo de cada día. ¿Creéis que el sistema público está preparado para dar una asistencia de calidad a las personas con problemas de salud mental? Yo creo que en la pandemia COVID la salud mental ha estado desde el principio en primera línea, en el foco, y lo que ha desvelado es que tenemos un déficit estructural, ¿no?, en la atención a salud mental. Tanto en atención primaria como en especializada. La pandemia COVID ha tensionado mucho el sistema, ¿no? Hemos atendido primero a los trabajadores sanitarios, ¿no?, que sobre todo los que estuvieron en el 2020 en primera línea, en unas condiciones de mucho estrés, que algunos han desarrollado ansiedad y depresión. Luego también hemos visto los duelos, ¿no?, duelos en condiciones propicias para convertirse en duelo complicado, ¿no?, de personas mayores que no se han podido despedir. Luego personas ya diagnosticadas, ¿no?, de trastorno mental grave que empeoraron en el confinamiento, ¿no? Las poblaciones también más vulnerables son las que más lo padecen, los niños por un lado y los mayores por otro lado. Los niños, por ejemplo, pues que han sufrido durante la pandemia en sus casas, estando pues en los hogares, los padres mal atendiendo a los chavales, todos estos problemas de acoso escolar que a veces suceden y que antes se detenían en el centro escolar y que ahora se siguen manteniendo a través de las redes sociales, lo cual complica las cosas, y eso pues ha aumentado notablemente pues el malestar de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, y bueno, pues llegando a situaciones dramáticas en las que ha crecido pues la tasa de suicidios de una manera ostensible y preocupante.
Y luego el tema de los mayores también, que bueno, pues han estado muy carentes de afecto, unas veces por intentar, todos hemos intentado protegerlos, pero luego al final también, pues a veces es difícil, ¿no? Pues pensar si prefieres que tu mayor se muera de COVID o de pena, ¿no? Somos pocos profesionales para atender tantas demandas y tantos problemas. Por ejemplo, se dice que solo el 8% de los pacientes que tienen una depresión son atendidos por un psicólogo clínico en nuestro país, y eso es muy poco. Esto hace que aumente considerablemente la presión en atención primaria y resulta pues que se tiende hacia una medicalización de problemas que a veces son problemas de la vida cotidiana. Nosotros, bueno, el principal problema que yo veo es el problema tiempo, ¿vale? Nosotros necesitamos más tiempo en general para los pacientes, pero sobre todo en tema de salud mental es evidente, ¿no? Un paciente que te viene pues eso, con una depresión, una ansiedad, tú no puedes decirle en 5 minutos, bueno, tratar, diagnosticar, curar, ¿no? Necesitan un seguimiento, necesitan que les acompañes por diversos motivos que han comentado ya ellos, ¿no? Hasta que llegan a ellos, pues nosotros tenemos un poco que calmar y tenemos que un poco acompañar. Si hay mucha distancia desde que el médico de familia da la baja hasta que le vea al especialista, las citas de los especialistas son de un mes en otro mes o cada 2 meses, al final el paciente ha sido atendido 3-4 veces y lleva 6 meses de baja, lo cual tiene unos costes indirectos enormes para la sociedad. ¿Creéis que hay una brecha socioeconómica en la atención a la salud mental? ¿Qué pasa con la gente que no tiene recursos para pagarse una asistencia en el sector privado? Yo creo que es un tema súper importante, ¿no? El de la brecha social. Es que hay como una tormenta perfecta, ¿no? O sea, un grupo de población que no puede pagarse, bueno, una asistencia privada, que se encuentra que en el sistema público hay unas listas de espera, ¿no? Debido a un colapso, ¿no? De atención primaria que se transfiere a los centros de salud mental, unas listas de espera importantes, y luego unos tiempos entre sesiones también, una vez son evaluados en el centro de salud mental, pues a veces son evaluados en poco tiempo y con una frecuencia demasiado escasa, ¿no? Y ese grupo de población con un problema de accesibilidad al sistema sanitario, como decimos, es especialmente vulnerable porque tiene más factores de riesgo, y los factores de riesgo a veces se asocian. O sea, vemos desigualdad económica, inmigración, consumo de tóxicos, experiencias traumáticas, más nivel de violencia. Entonces, al final, los más desprotegidos tienen peor atención en salud mental. Como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Un poco, claro. Claro. Entonces yo creo que tenemos que poner el foco en eso, sobre todo porque en los centros de salud mental tenemos que dar una asistencia de calidad, y eso incluye ir desde lo biológico, de lo neurobiológico, a lo social, ¿no? A lo psicosocial. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado y por haber hecho este análisis, esta radiografía de cómo se encuentra ahora mismo el sistema público de salud en la atención a salud mental. Gracias por acompañarnos. Gracias. Los expertos con los que hablaba Ana Roldán se referían a la falta de recursos en el sistema sanitario. Vamos a ver qué pasa en España y en el resto de la Unión Europea. Van a ver datos de 2020. Se refieren al número de profesionales de salud mental por cada 100.000 personas, sumando a enfermeros, psicólogos y psiquiatras. Países Bajos está a la cabeza, más de 250 profesionales por cada 100.000 personas. Le siguen Dinamarca, Finlandia y Francia. Para encontrar a España hay que irse al final. Es el penúltimo país. Solo Bulgaria está peor. En España habría no más de 30 profesionales por cada 100.000 habitantes. La ayuda es necesaria también para niños y adolescentes. En 2020 se suicidaron 61 en nuestro país. La salud mental de los menores ha empeorado en los últimos años. Se ha llegado a crear, para abordarlo, la especialidad de la psiquiatría infantil. Los trastornos de la alimentación y las depresiones derivadas de casos de acoso son los que más han aumentado. Pues yo soy Ciar, ahora estoy en segundo de carrera. Soy exalumna de este instituto, hice aquí bachiller, y cuando era más pequeña, algo bastante más pequeña que vosotros, sufrí acoso escolar en el colegio. En plan, yo era una persona muy extrovertida, me encantaba ir a clase, me encantaba estar con mis amigos. Empecé, aparte de culparme, a sentirme mal conmigo misma. No me gustaba ni mi forma de pensar, ni mi forma de hablar, ni mi forma de verme, ni mi forma de vestir. Me dejó de gustar absolutamente todo lo que era, porque creía que ahí residía el problema. Tuve muchos problemas de autoestima. Y Ciar explica a los alumnos de tercero de la ESO cómo afectó a su salud mental el acoso escolar. Ella y su madre, Lourdes, quieren que su historia sirva para que otros no tengan que vivirla. La mayoría en esta clase admite que conoce algún caso de bullying en su entorno. Dime lo que le sucedió a esa persona. Eran como más reservados y cada vez participaban menos.
se alejaba más de las personas. Siempre estaba apartado del grupo, pues nunca hablaba con nadie. A él siempre le marginaban y no tenía a nadie en el colegio que le ayudase. La solución no es el suicidio, es buscar ayuda. Y siempre va a haber alguien que os escuche. Siempre. Pasé por muchas especialidades médicas porque de golpe me costaba respirar, de golpe me dolía mucho el pecho y yo, por ejemplo, había dejado de hacer la digestión y era todo nervioso. Esto todo la provocó un grado de ansiedad monumental. Para hacer una somatización tienes que tener un grado de ansiedad, un estrés monumental. Mis complejos vienen desde que tengo 11 y te los ocasionan. Y esto de querer asemejarte a la gente de tu clase, querer estar igual de delgadas que las niñas de tu clase, o querer, no sé, ser igual de alta, o ser igual de rubia, o ser igual de morena, tener pelo... La rompieron el alma. Yo hubiese preferido que la hubiesen pegado 3 palizas a que no me la rompiesen el alma. Fíjate tú. Cristina tiene anorexia nerviosa desde que fue víctima de acoso escolar cuando tenía solo 10 años. Hoy, con 25, sigue luchando por ganarle la batalla a la enfermedad. Yo me acuerdo de ir con terror al colegio. Mi personalidad no está forjada, tú estás haciendo tu mochila y mi mochila pues se fue llenando de inseguridad, de baja autoestima. Pero luego te das cuenta que no es que odies tu cuerpo, es que tienes la autoestima tan baja que te odias a ti. Que aunque tengas... Yo luego llegué a un peso súper bajo y me seguía sin gustar mi cuerpo. Yo no quiero vivir con esto, yo no quiero seguir con mi vida así, yo no puedo más. Y no debería de ser así. O sea, es una enfermedad mental y debe tratarse como tal. No es una niña que, ay, Dios ha adelgazado, es que, ay, está muy delgada. O, no, es su cabeza la que está mal. Según la organización Save the Children, los casos de trastorno mental en niños y adolescentes se han triplicado entre 2017 y 2021 en España. Muchos son de tipo alimentario, se han agravado por la pandemia. Hablamos con una experta, con Beatriz Martínez, médico psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Gracias por estar en el Telediario. Doctora, ¿qué está viendo en su consulta desde el confinamiento de 2020? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por dar visibilidad a esta situación en las noticias. Y bueno, pues como bien han comentado los compañeros antes, es verdad que a raíz de la pandemia hemos visto un incremento en general de la morbilidad de salud mental en los adolescentes, especialmente de los casos de trastornos de la conducta alimentaria. En un servicio como este, la hospitalización, hemos llegado a aumentar la tasa de ingresos de estas pacientes en un 20%, que es un porcentaje nada desdeñable, ¿no? Que ya veníamos con una tendencia creciente en los últimos tiempos de presión asistencial en la salud mental de niños y adolescentes, que la pandemia, digamos, que ha hecho agravar pues muchísimo. La pandemia ha jugado un papel importante. No sé si la tecnología, las redes sociales, esa presión social también ahora a los jóvenes está favoreciendo ese tipo de casos o no. Pues es verdad que, bueno, pues con la pandemia se da una serie de factores, ¿no?, que hacen que desde estos cambios de las rutinas pues haya un cóctel que sea caldo de cultivo de este tipo de trastornos. Tú bien has apuntado al aumento de uso de pantallas, en general durante el confinamiento, que yo creo que ha hecho también que estos adolescentes, al no tener esta vida ociosa en el ritmo habitual, pues se hayan aislado más en casa. Esto también hace que puedan consumir más contenidos, no siempre supervisado por los padres, también afectados por la pandemia, ¿no?, y en un ambiente de teletrabajo donde la conciliación se complica mucho más, y al final bueno, pues estos cambios de rutinas, el estar más en casa, también el poner más atención a la alimentación, hacer ejercicio en casa, acordaros de esos momentos de pandemia, ¿no?, de los tutoriales de YouTube, la gente ejercitándose a veces de una manera compulsiva en sus domicilios, ha hecho que, bueno, junto a una situación de crisis, la ansiedad es mayor y se fraguan este tipo de problemas. Pues doctora Martínez Núñez, médico psiquiatra de niños, de adolescentes en el Hospital Niño Jesús de Madrid, gracias por estar con nosotros en directo en el Telediario. Esta semana la importancia de la salud mental ha tenido un gran protagonismo en el debate público después de que la actriz Verónica Forqué se quitara la vida el lunes pasado. Amigos y compañeros de profesión han querido despedirse de ella en la capilla ardiente que se ha instalado en el Teatro Español. Su suicidio ha vuelto a poner el foco sobre este problema que sigue siendo uno de los grandes tabúes de la salud mental en España. Las cifras de los suicidios reflejan la magnitud del problema. El año pasado se suicidaron en España casi 4.000 personas.
7,5% aproximadamente más que en el año anterior. Aproximadamente hay unos 11 suicidios cada día en nuestro país, aproximadamente 1 cada 2 horas y cuarto. Eso sí, la tasa es algo inferior a la media europea. Otro dato importante de una encuesta del Consejo General de Psicólogos a 1.600 personas. Dice que 15 de cada 100 pensaron en quitarse la vida en algún momento de los últimos 12 meses. Si eso se extrapolase a toda la población, serían unos 7 millones de personas. Todo empezó hace 17 años. El 11 de marzo de 2004 yo iba en uno de los trenes y a raíz de ahí me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. En el 2015 sufrí otro hecho muy traumático, fue terrible para mí. A raíz de ese hecho pues tuve un intento de suicidio, solicité psicólogo de la Seguridad Social, me dieron cita para dentro de 8 meses, en total estoy ingresada en 19 ocasiones. Un psicólogo de cabecera es fundamental, es la primera, lo que tienes más a mano, donde la persona que tiene un problema acude. Luego, aparte de eso, campañas de sensibilización por parte del Estado, teléfono de 3 cifras, ya, urgentísimo. Yo quiero transmitir también que todos deberíamos ser responsables de las personas que tenemos a nuestro lado, porque si estamos mal, de verdad que emitimos señales. Y si todos miráramos un poquito al que tenemos al lado, pues podríamos salvar vidas, creo yo. A mí escribir me ha dado la vida. Entonces yo, recomiendo a todo el mundo que tengan una vía de escape. Los problemas muchas veces se solucionan y otras veces no se solucionan, pero cambia tu perspectiva de cómo hacerles frente y entonces lo sobrellevas mejor. Y si no estás aquí para hacerlo, pues nunca lo sabrás. Ante estas situaciones hay recursos que pueden ayudar pidiendo apoyo profesional si surgen ideas suicidas. Vamos a repasar esas herramientas con Javier García Martín. Javier, ¿a quién pueden llamar esas personas? ¿Qué pueden hacer? Buenas noches, Carlos. Pues sí, lo primero que dicen los expertos es que si efectivamente hay algún tipo de ideación o de conducta suicida, lo que hay que hacer es llamar inmediatamente al teléfono de emergencias, al 112. Aún así hemos querido destacar otros 2 recursos, el teléfono de la Esperanza y la asociación Barandilla, que trabajan con este tipo de abordajes. Funcionan las 24 horas del día y tras el auricular vamos a encontrar a profesionales o a voluntarios. También destacamos 2 nombres más: la Asociación Ángeles de Azul y Verde, que está dirigida especialmente al colectivo de trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque presentan tasas de suicidio por encima de la media. Y por último, la red de familiares en duelo, por si estamos en esta situación y necesitamos este acompañamiento. Todo estos datos, estos contactos los podemos volver a ver en la web de rtv.es. Javier, gracias por enseñarnos las herramientas que pueden ayudar en estos casos. A veces la imagen que se transmite desde los medios de comunicación o desde el cine de esas personas que sufren enfermedad mental puede contribuir a estigmatizar a los pacientes, puede provocar incluso exclusión. Esos estereotipos pueden alejar a los pacientes también de los profesionales. En los últimos años, la lucha contra el estigma mejora poco a poco la visión de la sociedad. No podemos decir lo que nos pasa. Han superado algún trastorno de salud mental y ahora son activistas. Forman parte de Obertament, una entidad catalana que trabaja contra el estigma. Estos días graban una cuña de radio. Parla, comparteix. El objetivo, visibilizar una realidad, la suya, tabú aún en muchos espacios. Asociar lo que es problema de salud mental con debilidad o con incapacidad o con peligrosidad que no tienen nada que ver. Esto es precisamente el estigma. Lo vivió Meritxell. Yo tenía un TCA, sobre todo lo noté con mis amigas al principio, que era como, ¿de qué me estás hablando? Esa incomprensión es la primera barrera para muchos a la hora de hablar de lo que les pasa. Hoy ella se ha recuperado y la mirada de su entorno ha cambiado. Bueno, es bonito también ver que se implican en mi proceso y que tratan de entenderme. Su caso personal es el reflejo de una tendencia en todo el país. Durante mucho tiempo las personas con trastornos mentales eran unas personas extrañas, raras, que ellos mismos de alguna manera se habían buscado su problema y que había que excluirlos de la sociedad. La pandemia yo creo que ha provocado una apertura de la visión, es decir, al ver que nos afectaba a todos, yo creo que somos más conscientes de que efectivamente el problema existe. Aunque dicen, estamos muy al principio del camino. Hablemos de salud mental y si necesitas ayuda, pídela. Educar en salud mental es parte de la solución. ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Porque no me estoy quietecito como un vegeta. Y es que el cine nos ha enseñado tradicionalmente estereotipos negativos sobre estas enfermedades. Los medios son responsables de perpetuarlos, pero también de combatirlos.
Y ayudan los referentes. Mucha presión, mucha ansiedad. Hay gente que pasa depresión como grandes deportistas. Deportistas, actores o cantantes. Hace unos años Raiden sufrió ansiedad y lo contó. Me encanta decir a modo de caricatura que fui del estudio a la psicóloga. Pero es que fue así, fue una llamada de auxilio porque yo no podía solo. Me di cuenta que tenía que haber pedido ayuda mucho antes. Testimonios como el suyo sirven sobre todo a los más jóvenes. Los que vienen detrás creo que tienen ese empoderamiento para hacer de la vulnerabilidad una fortaleza. Y sirven estos testimonios, dicen los expertos, para algo esencial, que haya más diagnósticos y sean más tempranos. Ahora que lo peor ya pasa. Las familias de quienes sufren trastornos, especialmente cuando son trastornos graves, cargan la mayoría de las veces con todo el peso del cuidado de los enfermos. Por eso es importante prestar atención también al desgaste de los cuidadores y dotarles de más recursos. El día que a Héctor le diagnosticaron bipolaridad, su mundo se vino abajo. Mucho rechazo, mucho estigma, muchos problemas que me ha supuesto, he tenido que abandonar muchas cosas. Dejó la natación, con la que había sido 15 veces campeón de España, perdió amistades y abandonó sus estudios en Estados Unidos en 2 ocasiones y con beca. La enfermedad trastocó completamente su vida y la de su familia. Hola, cariño, ¿qué tal? Te cambia porque al principio, cuando nosotros nos enteramos que él tenía bipolaridad, pues nos pilló un poco sin saber hacia dónde ir, porque no veías ayudas por ningún sitio y que el grueso de la enfermedad, pues toda la carga que tiene recae sobre la familia. Son los 6 compuestos que tomo diariamente, 21 comprimidos en total de todos ellos. Me levanto muy enérgico, me levanto y bajo y me hago unas infusiones para toda la familia. Y es mi familia las que me dice: Héctor, relájate, estás comenzando a subir, tómate la medicación extra. Y si verdaderamente él tuviera un seguimiento diario con un psiquiatra, con su psicólogo tal, eso lo detectaría el psiquiatra o el psicólogo, ¿me entiendes? No nosotros. A lo mejor la psiquiatra de Héctor pues tiene 40, 50, 60 pacientes, que entonces hay muy pocos recursos. El número de profesionales de la salud mental en España es uno de los más bajos de la Unión Europea. Faltan recursos para pacientes y familias porque los pocos que hay funcionan. Buenas, ¿qué tal? Hola, Rebeca, ¿qué tal? Soy Elena, soy educadora social y vengo a Casa de Reme pues, a hacer con ella el seguimiento. Te veo fenomenal. Sí, la verdad que quitando la pierna y el brazo me encuentro bien. A ver, enséñame cómo andas. Mejor. Ah, bueno, mucho mejor, ¿no? Vemos si está siguiendo su tratamiento, si va a los médicos, para ver si le están dando su rehabilitación. ¿Bajas a menudo a la calle o...? Bajar bajo de vez en cuando. Hablan conmigo, me tranquilizan. Es cuando podemos dar un momento a lo mejor de desahogo al familiar que tiene, que en este caso Rebeca. Cuando viene pues es un alivio porque a lo mejor yo puedo irme a hacer otras cosas. Si mi madre en este aspecto está mal, por mucho que quieras a lo mejor salir a otro ambiente, estás pensando en cómo está tu madre o cómo tal. Muchos pacientes y muy pocos profesionales, ¿no? Un psiquiatra ve a una persona cada 3 meses, 10 minutos. Es que eso no es una atención, pero es que no pueden hacer más porque tienen muchísimos pacientes. Imprescindible más apoyo para pacientes y familiares. Ellos también necesitan sentirse arropados. Si a veces es difícil acceder a un tratamiento adecuado en una gran ciudad, se puede complicar mucho más en un entorno rural. El aislamiento y el estigma son a menudo una barrera para acudir a psicólogos y a psiquiatras. Los especialistas que trabajan en la llamada España vacía denuncian el abandono también en recursos para la salud mental. Nos abre Teresa las puertas de su piso tutelado en Teruel capital, nos abre también su alma. Ha vivido siempre en su pueblo con sus padres y sus nervios. Una grave enfermedad le produce depresiones, delirios y brotes psicóticos. Mi madre murió de repente y ya me puse enferma y ya no me dejaron estar solita en casa. A mí me trataron de muy mal cosa con mi enfermedad, que estaba loca. Sale a la calle todos los días, antes no lo hacía. Por la Asociación de Salud Mental ASAPME ha encontrado una vida. Pinta la alegría porque desde que marchó de su pueblo hace 9 años, ni una recaída. Sí, estoy más contenta. En Teruel las asociaciones atienden a 180 personas, aunque calculan que hay más de 6.000 que necesitan ayuda especializada. 15 psiquiatras y 8 psicólogos en los servicios sanitarios en la provincia. Nadie quiere ocupar el tercio de la plantilla que falta. Es una pena, ¿no? Porque trabajar en un sitio como Teruel es muy gratificante. La falta de profesionales nos ha hecho ir hacia atrás. Si nos íbamos a los centros de salud de la periferia,
lo hemos tenido que dejar. Por la gran demanda, SAPME extendió su red a 200 kilómetros de la capital en el Bajo Aragón. Aún así, pierden horas en la carretera para llegar a las casas. Había personas que ni siquiera podían asistir a sus citas de salud mental por la incapacidad de haber ningún transporte. Nuria sufre esquizofrenia y sufrió a su pueblo. Ahora vive y trabaja en Caranda por la SAPME y es independiente. Me ha ayudado mucho a nivel de comprender mi enfermedad, de ayudarme a llevarla normalizada. Estoy contenta. Los años y la soledad son los pocos que no han emigrado en muchos pueblos. Los propios especialistas alertan del alto nivel de suicidios en el mundo rural, pero no llegan a todos aquellos que miran el horizonte y solo ven niebla.